El hombre del sombrero. ¿Alguna vez usted ha estado durmiendo y siente que algo lo acecha? Y ve y de repente hay una figura oscura, oscura, oscura con un sombrero o un ser de ojos rojos. En todo el mundo aparece, en todo el planeta, gente sombra. En este capítulo vamos a hablar del hombre del sombrero. Observen estas imágenes. Lo que usted está viendo es la figura de esa extraña criatura. ¿Se imagina que usted se encuentre esto en medio de la noche? Tal vez ya lo vivió, tal vez ya se enfrentó a esta extraña criatura. Y aquí en Más Allá les vamos a presentar casos increíbles y también los secretos de este extraño ser. Alejandro Bernal. Miguel Ángel Amaya. No sé ustedes si han vivido esa experiencia. Mucha gente me ha escrito a contarme que sí, que de repente está durmiendo, abre los ojos, allí en la duermevela, en la vigilia, cuando está despertando o cuando está de alguna manera entrando en un estado de conciencia, pero sigue en la duermevela, vuelvo a decir, y de repente siente que hay algo que lo observa, que lo mira, y lo ven. Y es una figura oscura, más profunda que la noche, como un alba sin estrellas. Imagínense eso, un pozo completamente oscuro, sin ninguna luz, que tiene un sombrero y lo mira y lo observa con unos ojos rojos. El hombre del sombrero. ¿Usted ya lo vivió? ¿Usted ya lo ha vivido? Pues bien, en este programa les vamos a mostrar casos increíbles y vamos a hablar de este ser de las sombras que para muchos es parte de la gente sombra y para otros un acechante. ¿Verdad, Joana? Hola Esteban, buenas noches, así es. Aquí vamos a explicar muchas tipologías precisamente de estas apariciones porque se pueden clasificar. Está el hombre del sombrero, están los famosos encapuchados o el hombre de ojos rojos, pero parece que esta historia se repitiera no solamente con ciertas características, sino también alrededor del mundo, Esteban, y esto es lo más interesante. Según la ciencia, esto simplemente se trata de alucinaciones porque el ser humano o el cerebro mejor no está dormido o apagado completamente y por eso se permite imaginar o ver algún tipo de imagen y crear esta imagen. Muchos la relacionan también con la parálisis del sueño, que también la vamos a analizar aquí dentro de este programa, pero lo cierto es que los testimonios y los casos alrededor del mundo lo dejan a uno realmente impactado con la descripción de ese hombre oscuro que aparece para interrumpir el sueño de las personas. Bien, y para hablar del hombre del sombrero y otros acechantes, otras criaturas de la noche, estamos con dos invitados muy especiales. Hace rato no nos veíamos aquí con un investigador paranormal, el señor Amaya. ¿Cómo le va? Muy bien, Esteban, muy agradecido y muy contento de estar acompañándolos hoy en Más Allá sobre este tema tan interesante, el hombre del sombrero, ¿no? Seres espectrales que nos acechan en la noche, muy interesante el tema. Y bueno, también estamos con alguien que ustedes siempre conocen pronto, seguramente lo van a contratar de planta, de tanto que lo traemos, que es alguien realmente que se ha vuelto muy famoso en América Latina. Por allá me escriben desde Bolivia. Queremos ver a Alejandro Bernal también desde México. Pues aquí está Alejandro Bernal. Vamos a hablar entonces de estos seres sombra y del hombre del sombrero. Muchas gracias por esa presentación tan grandilocuente, Esteban. Un saludo para ti, para Miguel Ángel, para Joana y desde luego para todos los espectadores de Más Allá, acechantes, el hombre del sombrero, diversas tipologías de los visitantes de dormitorio. Yo creo que un fenómeno que muchos de ustedes han vivido y una temática que vamos a estar analizando en este programa imperdible para todos los fanáticos del misterio. Pues bueno, comencemos ya, comencemos de una vez. ¿Qué hay detrás de esas criaturas que están allí acechándonos mientras dormimos y que algunas personas incluso dicen haberlas visto a simple luz del día? Un hombre de un sombrero caminando entre una montaña observándolo o en un árbol, una criatura de ojos rojos, titilantes, extraños, macabros. Observen la siguiente nota.
Seres que acechan en la noche, hombres del sombrero, seres de ojos rojos desafiantes. Criaturas que han sido llamadas gente sombra, shadow people, y que han sido registradas alrededor del mundo. Seres que han inspirado películas como Se ocultan en la oscuridad del director Drew Gabreski de 2017, una historia construida a partir de testigos que se han encontrado con estas extrañas criaturas. You protect your family, Doc. Find a way, or they'll come for you too. Casos sorprendentes como el de la youtuber Marijo, quien ha narrado varios encuentros. Que la sombra era tan nítida, o sea, de verdad casi podía ir a tocarlo, la sombra. No se le veía rastro alguno, simplemente era una sombra súper oscura, pero pues se alcanzaba a ver perfecto el sombrero, que lo hacía ver un poco más alto. ¿Qué es el hombre del sombrero y por qué aparece en diferentes culturas? ¿Quiénes son estos seres acechantes y cuáles son sus características? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Bueno, sin duda esta historia del hombre sombra usted la ha escuchado en algún momento o la ha vivido, la ha escuchado de algún familiar, de algún pariente, de su amigo cercano, y es que parece que estos seres oscuros estuvieran invadiendo nuestros sueños, invadiendo nuestro descanso. Y ahí le quiero preguntar a Alejandro Bernal, dentro de todos los textos que podemos encontrar, dentro de todas las cosas que se han escrito de esos famosos hombres sombra, hombre del sombrero también, que hay una cantidad de tipologías que ahorita la vamos a ver, ¿cómo lo podemos describir para aquellas personas que quizás no conocen o hasta ahora están aprendiendo sobre este caso, sobre estos acechantes que parecen interrumpir los sueños de las personas? ¿Qué es ese ser? Pues, Joana, básicamente lo que dicen algunos expertos, entre ellos el investigador Jason Offutt, un investigador norteamericano quien ha estado indagando sobre las tipologías, abarcando y examinando testimonios de personas que dicen sentirse acompañadas por sombras en horas de la madrugada, como si un extraño espectro los estuviese observando mientras reposan en sus dormitorios, una especie de figuras extrañas, inquietantes, que son capaces de helarle la sangre a las personas que quizás a veces en estado de duermevela o plenamente conscientes en horas de la noche, observan a estas figuras extrañas, a estos seres de negro, a tipologías como por ejemplo sombras con los ojos rojos que parecen estarlos mirando de una manera impasible, y obviamente esta sensación de sentirse observado, de sentirse vigilado por estas sombras, desde luego ha sido pues algo bastante sorprendente para muchos expertos, no solo investigadores dentro del ámbito del misterio, sino también médicos en algo que se conoce como las parasomnias, trastornos del sueño, pero que desde luego han sido documentadas desde hace décadas por una gran cantidad de personas, y bueno, gran parte de esas tipologías, de esos detalles sobre esos acechantes, esos seres de las sombras que a veces vemos en los dormitorios, va a ser gran parte del dossier que vamos a desarrollar en este espacio. Miguel Ángel, usted que investiga este tipo de temas, que ha estado muy relacionado con todo el fenómeno de los fantasmas, de los espíritus, dentro de su desarrollo y de su conocimiento, ¿usted qué considera que es este famoso hombre del sombrero u hombre sombra? ¿Un espíritu, un ser maligno? ¿Cómo categorizarlo? Bueno, vale la pena aclarar que dentro de este tipo de fenomenología hay que partir que el hombre del sombrero y los hombres sombra son totalmente distintos. No son casos similares, pero no son relacionados entre sí. Yo creo que podemos hablar sobre el tema del hombre del sombrero, que son entidades ancestrales. Yo creo que nos podemos referir a temas que vienen de la mismísima, podemos decir, antes de la creación de la humanidad.
son seres que están desde antes de la creación de la humanidad. Nosotros desconocemos muchísimo lo que hay del otro lado, ¿no? Películas como Insidious nos han mostrado que hay cosas que están en otros planos dimensionales que nosotros tal vez no llegamos a conocer. Hay muchas teorías que hablan acerca de que estos seres tienen cierta curiosidad por nosotros, porque son seres que ni siquiera han llegado a tener cuerpo humano, es decir, no son seres no encarnados, y que lo que se encargan es como de vernos sin participar o sin ser partícipes de nosotros. La mayoría de los casos que pude analizar y que pude revisar acerca de todo este tema de los hombres sombra no tienen ningún tipo de interacción con nosotros. O sea, ellos lo único que hacen es vigilarnos. Y lo mismo con el caso del hombre del sombrero, que ya tiene pues como una historia mucho más avanzada. Yo creo que este también hace parte del panteón de las religiones que vienen siendo derivadas de la santería, todo este tema. Todas estas religiones hablan de una entidad que es muy similar al hombre del sombrero. Entonces hablan de que fue otrora un hechicero muy poderoso, una persona con bastante poder, y que pues le fue concedido determinado don, el don de estar aquí y allá. Hay otra teoría que habla que el hombre del sombrero pertenece a una especie de guardianes que se encargan de proteger como los espíritus que se encuentran en esa zona del limbo, como en esa zona del purgatorio, ¿cierto? Y que ellos están observándonos. Y hay otra teoría mucho más pues, como interesante, que habla de que estos seres, o el ser del sombrero, específicamente el hombre del sombrero, es un vampiro. Pero no son los vampiros que nosotros conocemos, son los vampiros que existían antiguamente en la protohistoria. Cuando nosotros hablamos de los seres protohistóricos, hablamos de los dragones, hablamos de los unicornios, hablamos de una cantidad de seres que realmente existieron muchísimo antes que la humanidad, ¿sí? Y que a lo largo pues, de la tradición oral pues, fueron quedando. Y pues de las historias más interesantes es que este ser es un vampiro y que se encarga pues como de estar muy al pendiente de la humanidad o de las cosas que hacen las personas, y también roba su energía. Son cosas que se han hablado de este hombre del sombrero. Sí, es muy interesante porque esa figura arquetípica del hombre del sombrero aparece en muchas culturas, es verdad. En el vudú, por ejemplo, se parece muchísimo al varón de Samedi, y hay otras figuras que también surgen en medio de la noche de los tiempos, de las leyendas. Pero vean esta nota para tratar de abrir la puerta del misterio y conocer un poco más de estas extrañas criaturas. La gente sombra, el hombre del sombrero y los seres de ojos rojos han sido estudiados por parapsicólogos y científicos sociales de todo el mundo. Investigadores como Timothy M. Brown, quien ha publicado varios libros, y una página de internet llamada thehatmanproject.com, recogen casos de encuentros con estas extrañas criaturas. De acuerdo a investigadores como Mado Martínez, la gente sombra tendría la siguiente tipología. Hombre del sombrero, una extraña figura de tono negro profundo que aparece en las habitaciones de sus víctimas, causándole profundo temor y que a veces puede ver a simple vista. Seres de ojos rojos, criaturas sin forma, de un tono más negro que la noche y cuyos ojos brillan como linternas rojas y que suelen aparecer en bosques y casas abandonadas. Ensotanados y encapuchados, seres que parecen monjes con cuerpo alargado y sin rostro, que aparecen en carreteras, colegios y grandes edificios y que portan una esfera luminosa en la mano. ¿Qué son estos seres? ¿Alucinaciones o criaturas inteligentes que nos acechan? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, y ahí había una explicación precisamente de esa clasificación, que además ustedes también pueden encontrarla en este libro, Misterios del Mundo, de Mado Martínez, donde hay un capítulo sobre los acechantes, y en la que ella precisamente hace una investigación y una recopilación sobre este fenómeno que estamos trabajando el día de hoy, Alejo, y hablábamos ahí
de las sombras de ojos rojos, del famoso hombre del sombrero y de los encapuchados. Pero además hay otras dos categorías de las que Mado también nos habla, por ejemplo, en este libro. Exactamente, Joana, y parte de la investigación que Mado, a propósito, un saludo para ella, consignó en esta obra se basa precisamente en este estudio de Jason Offutt, este importante investigador, este hombre quien a partir de la ciencia y de los testimonios de las personas que han vivido esto en carne propia, hizo dos clasificaciones adicionales a esas que comentaba Joana. Él, por un lado, establece la existencia de estas sombras benignas o este tipo de seres que él comenta que representan experiencias positivas para las personas que tienen contacto con este tipo de seres. Dice Offutt que muy seguramente, de acuerdo al testimonio que pudo recolectar de varios de estos testigos, de estas personas que vivieron este tipo de sucesos, pueda tratarse de quizás maestros espirituales, entidades que tendrían como una función de guía, una función también de brindar esperanza a las personas que tienen contacto con ellas. Y desde luego, como toda parte positiva tiene su foco negativo, también Jason Offutt llegó a hablar de las entidades o las sombras malignas, que son básicamente cualquier tipo de espectro que produce una sensación de terror, una sensación de desconcierto, que genera frío, que es capaz de cambiar la temperatura del lugar donde los testigos pueden evidenciar estos encuentros. Y básicamente lo que dice Offutt es que tendrían estas dos connotaciones de acuerdo a sus pesquisas realizadas en los últimos años. Yo quería hacer una pregunta, Alejandro, y también al señor Amaya, y es la siguiente. Y es que estas criaturas, esta gente sombra, tiene una característica que me llama mucho la atención. Y es que aparecen muchas veces, y muchos televidentes me escriben diciendo: vi al hombre del sombrero, vi a una masa negra, vi un ensotanado, un encapuchado. Y les quiero hacer la pregunta a los dos. Estos personajes dan mucho miedo, generalmente. La gente se siente observada, pero no hablan. O sea, es como si estuvieran en silencio mirándonos. O sea, es una cosa muy rara, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que dentro de lo que se ha podido establecer de las investigaciones acerca del hombre del sombrero, hay tres tipologías de este hombre del sombrero, ¿no? Dicen que hay uno que es principalmente muy parecido a un detective de los años 50, ¿cierto? Que tiene un sombrero de ala corta, que tiene una gabardina color piel, una cosa bastante interesante, y digamos que la piel es bastante pálida, ¿sí? O sea que el rostro de ellos es bastante pálido y sus ojos son rojos. Esa es la primera característica. La segunda tipología es la del granjero, que es de ese relato donde se toma la película Jeepers Creepers. ¿Sí? La noche del demonio en español. Sí, Jeepers Creepers sale de este relato del famoso hombre del sombrero, que es la segunda tipología, que es un granjero que tiene la apariencia de un granjero de esos de Estados Unidos, con una capa totalmente roída, de una altura similar a unos 2 metros, 2 metros y medio, y con un sombrero pues como largo, como grande, un sombrero de ala ancha. Y el tercero, que es el que más común aparece, que es el del sombrero de copa, ¿no? Que es muy asociado, como lo comentaba anteriormente, a todas las religiones sincréticas, ¿no? A todo lo que tiene que hablar con el tema de la santería. Tiene un nombre en la santería que es Exemarobo. Entonces es el señor de los caminos, el señor de los cruces, se le asociaba a ese tema. Y en la mayoría pues, de los casos donde se han podido hacer los análisis y donde han hablado los testigos, este tipo de entidades no tienen ningún contacto con las personas, ¿no? Ellos parece que se alimentaran de las emociones de las personas. Por eso hablamos de que estos seres muy posiblemente pertenezcan a otro plano etérico pues, muy similar al que emplean los elementales, ¿no? Realmente nosotros no sabemos, como lo dije anteriormente, qué hay más allá. Muy posiblemente si hay algún tipo de entidad que nos acecha, pero realmente no interviene para nada en nosotros, a diferencia del tema de la parálisis del sueño, que ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso en los siguientes bloques. Por ahora nos vamos a comerciales y les quiero recomendar este libro, La fiesta de tu liberación, que es de Editorial Urano y ustedes la pueden encontrar en cualquier librería del país. Dice que tiene todas las herramientas. Aquí manda la luz, así que pueden buscarlo. Sigan comentando porque en nuestras redes
Hay una pregunta y es si ustedes de pronto han tenido alguna experiencia con ese hombre del sombrero, entonces con numeral sombrero más allá, nos pueden contar ahí si quizás en algún momento de su noche y de su sueño han podido ver a este ser que parece paralizarlos. El hombre del sombrero, la gente sombra. Mucha gente dice que lo ha visto. Muchas personas me avisan y me dicen a cada rato por redes sociales, lo vi, me persigue, me atormenta, me ataca, me causa miedo, parece que se alimenta de él. Y hay diferentes tipos de hombres del sombrero, nos ha dicho aquí uno de nuestros colaboradores el día de hoy. Pero sí hay un hombre del sombrero famoso que ha roto todos los esquemas y que se convirtió en un personaje famosísimo del cine y la televisión, fue Freddy Krueger, el de Pesadilla sin fin. ¿De dónde surgió esta extraña criatura que aparece ahí en el cine? Este asesino en serie que con los dedos llenos de cuchillos mata a la gente. Lo van a conocer en la siguiente nota. Si existe un personaje que ha marcado la historia del cine, ese es Freddy Krueger. Aunque ficticio, el personaje encuentra su origen en una historia real y espeluznante. Esto es Dios. A inicios de los 80, su director Wes Craven se inspiró en extraños sucesos que le ocurrieron a refugiados de Laos, quienes experimentaban muertes súbitas después de intensas pesadillas. Este fenómeno, conocido como síndrome de la muerte asiática, está vinculado con la existencia del Dap Swan, un demonio que ataca y mata a sus víctimas mientras duermen. El fenómeno cultural de las películas de Pesadillas sin fin convirtió a sus creadores en millonarios, lo que muchos conectan con las apariciones del hombre del sombrero alrededor del mundo. ¿Pueden ser los Dap Swan reales? ¿Existe la gente sombra? ¿Una inteligencia maldita nos acecha mientras dormimos? En Más Allá, nos sumergimos en el misterio. Pues es que muchas historias del cine de terror de los años 80 realmente estaban basadas en hechos reales, como ustedes lo veían en esa nota. Y Freddy salió precisamente de una historia en Filipinas, Alejandro, y de estos seres extraños que realmente atormentaban a personas hasta llevarlos al punto de la muerte. ¿Cuál es la historia real detrás de este síndrome de la muerte asiática? Pues Joana, esto se conoce como el síndrome de la muerte repentina, algo que fue documentado en su momento por una importante cantidad de medios de comunicación en los Estados Unidos y que hace referencia al pueblo Hmong. El pueblo Hmong básicamente era una etnia que vivía en parte de Asia y que por la guerra de Vietnam tuvieron que pedir asilo en los Estados Unidos. Gran parte de estos pobladores llegaron a Norteamérica y una estadística devastadora: 230 hombres sanos, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, fallecieron en un lapso entre 1982 y 1990. Hombres pertenecientes a este grupo Hmong que fallecían de forma repentina en horas de la noche. Otra de las estadísticas que ha salido con el paso de los años es que 43 de cada 100.000 hombres pertenecientes a esta etnia y a grupos muy cercanos también de Asia padecen este síndrome. Hombres muy sanos que fallecen en la noche, de acuerdo a ellos, gracias a la interacción con un ser, con una entidad realmente terrorífica, el Dap Swan. De acuerdo a la idiosincrasia, la cultura que tiene este pueblo y a esa tradición que ha pasado durante décadas, este sería una especie de demonio que se posa sobre ellos
cuando se posa sobre ellos, les impide moverse, hace que su corazón se acelere y repentinamente estas personas que experimentan este tipo de ataques fallecen sin una explicación médica convencional. Una importante cantidad de médicos en los Estados Unidos examinaron estos casos, los estudiaron, intentaron aducirlos quizás a una condición genética de este pueblo. Tras años de análisis se determinó que no había un componente genético claro que tuviera una incidencia notoria en estos fallecimientos, y desde luego cuando Wes Craven, este director de esta película de Pesadilla en Elm Street, conoció esta historia a comienzos de los 80, quiso incorporar parte de su esencia en la creación de este personaje, Freddy Krueger. A propósito, de acuerdo a este pueblo de los Hmong, este Dap Swam o Dap Cho, como también le dicen, tendría esa apariencia como de un extraño demonio, un ser tétrico con sombrero, con un aspecto muy lúgubre, que es capaz de matar de miedo a las personas que tienen contacto con esta entidad. Esteban, yo sé que usted no es invitado, que usted es el líder de este programa, pero yo sí quisiera preguntarle si, pues porque usted es antropólogo, si de pronto estos hechos que nos narraba Alejandro Bernal quizás tendrían que ver con algún tipo de trauma que hayan vivido estas personas por la situación en la cual se encontraban, luego irse hasta otro país, adaptarse. Quizás eso podría haber tenido algo que ver con ese síndrome que estas personas experimentaron. Hay algo muy interesante con lo que pregunta Joana, y es que en la historia de Wes Craven, que es el director de Pesadilla sin fin, lo que él dice, él ya murió, él ya falleció. En algún momento intenté contactarme con él hace ya varios años, y él lo que era un gran investigador. Él investigaba casos reales. Él tiene una película muy famosa que hizo con un antropólogo que se llama La serpiente del arco iris, nada más y nada menos sobre el vudú y sobre el estado de zombificación real de las personas. Él era una persona muy interesada y él buscó y encontró estas noticias, y lo que hizo fue adaptar esta historia de estos pueblos y mezclarla con la tradición del hombre del sombrero, porque esta criatura mítica no tiene un sombrero, no, es un demonio, es un monstruo que ataca y mata a las personas de miedo, es que mueren de miedo en sus sueños, su corazón se para, pero no tiene un sombrero. Él mezcla la idea del hombre del sombrero con este demonio ancestral, y de ahí sale Freddy Krueger, porque el hombre del sombrero ya era popular en Estados Unidos en los años 80, sobre todo porque había habido un capítulo muy famoso de una serie que se llamaba La Dimensión Desconocida, en la que aparecía un hombre sombra que vivía debajo de la cama de un niño. Pueden buscarlo por allí. Y ese capítulo fue muy famoso porque la gente decía que realmente había un monstruo en el armario, o un monstruo, muchos niños decían que había un monstruo debajo de la cama, que eran gente sombra. Pero esto me da de alguna manera pie para preguntarle a la señora Maya, si usted en todo lo que ha hecho en sus investigaciones ha encontrado testimonios de personas que han dicho ver este tipo de criaturas, si usted nos puede contar alguno de los casos, o si conoce a alguien que haya vivido estas experiencias. Yo personalmente tuve una experiencia con una de estas entidades hace muchísimo tiempo. Yo fui víctima durante largo tiempo del fenómeno de la parálisis del sueño. Entonces, a raíz de estas situaciones, yo tuve una experiencia con una entidad que aparecía en mi cuarto y tomaba la forma de un gato negro, y se posaba encima de la cama ese gato negro, y yo no me podía mover, pero era totalmente consciente de lo que estaba pasando en el entorno. Entonces, este tipo de entidades, yo digo, no es mentira que existan, ¿sí? Pero hay que entender dentro de la casuística del fenómeno paranormal, que es muchas veces uno tiende a confundir las entidades sombra con los íncubos y los súcubos también. Uno dice, no, esto es una entidad sombra, y no tiene nada que ver, porque son otras entidades que se alimentan también de la energía de nosotros, pero realmente sí existen este tipo de manifestaciones. Ya vamos a hablar de los incubos y los sucubos, que son también unas criaturas del sueño que acechan, que se colocan sobre el pecho de las personas, pero antes de eso vamos a comerciales. Le recomendamos este libro, Abejas y Truenos Lejanos. Abejas y Truenos Lejanos, una escritora japonesa, Riku Honda, que dicen que es muy buena, búsquenla en cualquier librería del país. Y este otro de Maldita Roma, que nos trae aquí Penguin Random House. Gracias por esta Maldita Roma. Nos vemos después de comerciales, se les quiere mucho.
Ya regresamos. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de el hombre del sombrero, y como ya se lo hemos mencionado, hay bastantes tipologías y una de ellas es el hombre de ojos rojos. Vamos a verla y entramos a analizarla con nuestros invitados de hoy. Existe un acechante que produce un miedo profundo, la criatura de ojos rojos. Según algunos investigadores, esta clase de gente sombra posee un rasgo distintivo, los ojos rojos, cuyo brillo aumenta en intensidad a medida que el miedo se apodera de la persona que lo está viendo, como si se alimentara del temor de los inocentes. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas criaturas no prestan atención a la persona que los observa, pero en otras pueden detenerse durante un instante, como si estuvieran sorprendidos de haber sido detectados. Como estas extrañas imágenes registradas alrededor del mundo. Aunque para muchos son reales, para la mayoría de científicos son solo leyendas alimentadas por internet y por alucinaciones visuales. Aún así, queda mucho por explorar. ¿Qué son estos seres? ¿Por qué nos acechan? ¿Viven en dimensiones paralelas? En Más Allá, nos acercamos a los límites de la realidad. Usted que me está viendo, ¿se imagina que usted esté allá en su casa durmiendo y de repente ve ahí al lado suyo una masa negra con ojos rojos o con 2 puntos rojos que lo ven, que se quedan ahí, titilantes? Vean que en muchos lugares del mundo hay leyendas sobre eso. En Guatemala hay una leyenda que se llama el bulto, que es una masa negra que tiene ojos rojos que aparece en algunos cementerios por allá. Un saludo a los guatemaltecos. Gracias por estar ahí. Y es muy raro. Señora Maya, estas masas de ojos negros, estas masas que parecen no tener forma, porque el hombre del sombrero se le alcanza a ver como una cabeza, los encapuchados o los ensotanados tienen un traje como de monje, pero esto es una masa negra con ojos negros. Muchos dicen incluso que tiene como un aura, ¿no? Bueno, yo creo que ahí podemos hablar también de esas otras tipologías. Algunos dicen que este tipo de entidades son como entidades que se forman de energía liberada, ¿no? Que son entidades que habitan en sitios donde hubieron muchísimos problemas, donde suceden asesinatos, donde hay crisis, donde hay discusiones. Toda esa energía que en el sánscrito se llama energía efluvia, ¿no? Y ellos se alimentan de ese tipo de energía, y ese tipo de energía lo que hace es abastecerlos, y lógicamente se va a crear este tipo de entidad que no interviene. O sea, en todas las tipologías que hemos visto no hay ninguna intervención. Lo único de pronto que se parecen a los fantasmas es que al verlo lo que causa es terror y puede causar parálisis, ¿no? Es la única similitud que tiene con un fantasma, pero estas entidades yo creo que se alimentan de eso y aparecen en ese tipo de estadios, ¿no? de lugares donde hay conflictos, problemas, donde hay situaciones difíciles. Joana y Alejandro y también señora Maya, hay una cosa que me llama la atención de estos seres de ojos rojos, y es que a diferencia de los otros, estos ya los ve la gente sin estar durmiendo, sin estar acostados, van por y generalmente aparecen en 2 lugares, en casas abandonadas o en edificios abandonados o en carreteras. Todo el mundo le dice a uno, no, entré a un colegio siempre es un colegio, un monasterio abandonado, un museo o un palacio antiguo, y aparecen estas masas de ojos rojos siempre en casas abandonadas, en mansiones abandonadas, o dicen, iba manejando y de repente al lado de la carretera lo vi pasar. Siempre, este no es de los sueños, esto es algo que aparece siempre en estos lugares que usted bien dice, están conectados a veces con accidentes, con muertes violentas, con lugares abandonados, ¿no? Y Esteban, y que pueden ser vistas por varias personas al mismo tiempo, y esto creo que lo diferencia de otras tipologías. Nuestra colega Amado Martínez, a propósito, hace unos años, mientras realizaba una investigación de campo en España, en un lugar abandonado,
comentaba en otro espacio en el que tuvimos la oportunidad de compartir que en ese momento ella se encontraba con un compañero realizando las pesquisas de rigor en esta zona, cuando de repente se percataron de una especie de sombra que era más oscura que la noche y se le veían dos ojos rojos, una mirada muy inquietante que los observaba, que los vigilaba, que los hacía sentir incómodos. Ella de hecho llegó a pensar que quizás era un producto de su imaginación o quizás estaría sugestionada por la investigación que estaba haciendo, pero cuando le preguntó a su compañero con quien se encontraba en ese momento en el sitio, esta persona también observó a esta misma entidad, a este extraño ser. Así que yo creo que, Esteban, lo más particular de esta sombra de ojos rojos es que puede ser vista por varias personas al mismo tiempo y va muy de la mano de lo que decía Miguel Ángel, energía remanente, que parece concentrarse, que parece aún estar en este plano, interactuar con nosotros y vigilar y suscitar un auténtico terror en las personas que observan estas sombras. Pero ustedes qué creen, Alejandro y Miguel Ángel, que esto es una tipología o realmente son fenómenos aparte, porque lo decía muy bien Esteban, este personaje de los ojos rojos se puede aparecer en cualquier lugar, no en el momento del sueño, y ahí ya con esa característica, en mi modo de ver las cosas, ya lo podríamos sacar incluso dentro de la tipología de los hombres del sombrero. Yo creo que ahí es de entender que este tipo de entidades, primero, como lo dice Alejandro, son entidades que sí se dejan ver, pero no se dejan grabar. Hay un investigador peruano que inclusive manifiesta que él estuvo haciendo muchas investigaciones acerca de este hombre del sombrero y que en un momento él estaba en un restaurante y observó esta entidad. Y no solamente él la observó un mesero y la observó un comensal del restaurante, quienes lo grabaron, y él se fue detrás con la cámara a tomar la grabación de este hombre, lo tenía en la cámara, lo veía en el visor, y cuando fueron a reproducir el video ya no estaba en el video, no aparece exacto, que fue entrevistado por Anthony Chow sobre este tema. Es muy interesante. Estos seres no pueden ser captados en cámara, es lo mismo que siempre hemos hablado. Los fantasmas no es un tema como tan fácil de capturar en cámara, es un tema muy complejo, es dedicarse mucho al trabajo de campo para eso. Hay una cosa antes de esto del hombre del sombrero, es que me recuerda muchísimo, no sé ustedes qué piensan, a ese caso de 1966 de este Mothman en Point Pleasant, en Estados Unidos, porque también es una figura que muchos dicen es el hombre polilla, pero uno ve lo que ven los testigos, La lo que similitud. dibujan, y es una masa negra con ojos rojos. Sí. Solo que dicen que tiene como forma de alas. La gente después dijo, es polilla, pero ellos dijeron, no, lo que vimos fue una figura negra con una especie Muy de grande. alas, con ojos rojos. El hombre polilla fue un nombre que le pusieron fue los periodistas, pero los testigos vieron fue otra cosa, muy parecido a esto. Y además también apareció a plena luz del día en un lugar que era un lugar donde se guardaban armas, abandonado, también ligado a la muerte y la fatalidad. Se parece muchísimo, ¿no? Yo no lo desligaría para nada, Esteban. Yo creo que un elemento fundamental entre lo que hemos hablado, tanto tú como Miguel Ángel, también Joana y este servidor, es que esta extraña entidad, esta extraña criatura puede ser observada por varias personas al mismo tiempo, en horas de la mañana o en horas que quizás no están muy relacionadas habitualmente con la aparición de este tipo de entidades. Y yo creo que algo particular y algo también fundamental dentro de esto, y lo decía Jason Offutt, es que parece que estas entidades pueden realmente conectarse con cierto tipo de conciencias, con las conciencias de varias personas al mismo tiempo, como si tuviesen esa capacidad de estar en este plano y en el otro, de tener esa facultad y de manifestarse a propia voluntad. Pues bueno, ya regresamos, vamos a un corte de comerciales, pero les queremos recomendar este súper librazo, Misterios del Mundo, de Mado Martínez, con la editorial Penguin Random House, en la que su primer capítulo habla precisamente de los acechantes, de esos temas que estamos tratando hoy, el hombre del sombrero, los encapuchados, los hombres de ojos rojos. Y recuerden que hay una pregunta para que ustedes respondan a través de las redes sociales. ¿Han tenido algún encuentro, conocen alguna historia con el hombre del sombrero? Pues respondan ahí con el numeral sombrero más allá, y nosotros ya regresamos aquí para hablar de la última parte de nuestro programa de hoy.
la gente sombra. Mucha gente dice haber visto criaturas como estas. Mucha gente dice haber observado estos extraños seres. Lo raro es que nunca hablan, nunca, siempre son seres silenciosos. La mayoría de los investigadores dicen que se alimentan de miedo, de temor. Tienen muchas formas. Algunos son seres encapuchados, otros son simple masa oscura con punticos rojos que parecen ojos. Si les está gustando este programa, este episodio de Más Allá, pueden también buscar en podcast, se llama Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe en YouTube los Audios de Cruz Escribiente. Entra, es gratis, se suscribe. Ahí están todos nuestros invitados contando historias también y también investigando y presentando sus aportes a este mundo del misterio. Pero ahora, fíjense, porque en esta nota vamos a presentarles detalles insospechados de este tipo de criaturas. Desde el inicio de los tiempos se habla de seres que atacan a los humanos en el mundo de los sueños. Criaturas aterradoras como los incubos y los súcubos de la Edad Media. Demonios lujuriosos que atacaban a las personas en medio de la penumbra. Criaturas que se dice aparecen en la llamada parálisis del sueño. Un estado en el que la persona se encuentra entre los límites del sueño y la vigilia. A pesar de tener explicaciones racionales, existen muchos testimonios y casos alrededor del mundo. Y de repente vuelvo a quedarme otra vez como en Duermevela y veo a un demonio que se me pone, yo estaba en un sofá, se me pone encima, me empieza a presionar el pecho y el cuello así para abajo y yo noto cómo me empieza a hundir para abajo y yo, claro, gritando en plan, ¡socorro, socorro!, en mi cabeza. ¿Está relacionada la parálisis del sueño con los acechantes y la gente sombra? En Más Allá, analizamos casos increíbles. Seres sombra, gente que ataca, gente sombra que ataca a los humanos con su presencia, causándoles miedo, no con manos, no con garras, sino con simples momentos en los cuales se manifiestan. Es aterrador. Joana, ¿usted ha vivido algo así? Porque el señor Amaya ya vivió una de esas experiencias, pero ¿usted ha estado cerca a una manifestación, una aparición de este tipo de criaturas? No, Esteban, yo no he estado cerca de ninguna de estas apariciones, pero sí hace muy poco alguien muy cercano me contó una historia que me pareció interesante y además impactante porque es una señora de unos 47 años. Vive con su esposo sufre parálisis del sueño, constantemente se despierta, tiene sueños interrumpidos, pesadillas demasiado fuertes y él asegura que en las noches él siente como algo se posa sobre su pecho, le va generando pues terror y además evitando que él respire con normalidad. Pero ella me contaba que hacía poco le había sucedido algo muy curioso que la dejó impactada y es que cuando a su esposo le va a dar este tipo de ataque, él empieza a moverse de manera desesperada en la cama y hubo un momento en el que ella sintió eso. Ella ya sabe que él tiene este tipo de sucesos, se voltea, queda de frente a él. Él estaba aún dormido, pero cuando ella abre sus ojos, ve sobre la cabeza de su esposo una sombra alta, negra, muy negra, con un sombrero gigante. Y le pregunté, ¿qué hiciste? Me dice, me morí del miedo, estaba aterrorizada y lo único que hice fue ponerme la cobija en la cabeza para evitar volver a ver a ese hombre o a ese ser tan impactante. Y ahí me dijo como, ahora entiendo lo que vive mi esposo todas las noches cuando sufre este tipo de fenómenos. Una historia que de verdad me dejó bastante pues asombrada y como siempre les digo aquí, por eso es tan importante escuchar las cosas y los sucesos que le pasan a ciertas personas porque los testimonios hacen que podamos enriquecer también este tipo de casos e investigaciones que tenemos en el mundo del misterio. Miguel Ángel,
¿Qué puede ser eso? ¿Usted qué ha investigado? Uno lo asociaría más hacia el tema de los incubos y los súcubos. Recordemos que el incubo es masculino y el súcubo es femenino, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, los súcubos que son femeninos se alimentan de todo lo que son fluidos corporales, ¿no? De lo que es la parte de la energía que uno mediante sus fluidos segrega. Y los incubos se alimentan de la parte hormonal en las mujeres, de las hormonas, de esa parte que segregan las mujeres. Por lo general, la mayoría de los casos de las parálisis del sueño no tienen nada que ver con estos seres, los seres sombra, los que hablábamos del sombrero, sino sí tienen que ver más con otro tipo de entidades que sí se pueden denominar del bajo astral, que se encargan de deambular en la cuarta dimensión, que es la cuarta dimensión. Cuando uno está en estado de vigilia, uno está inmediatamente en esa otra coordenada, y ahí es donde es posible que nos ataquen a nosotros mediante la parálisis del sueño. Y es que esos casos, Joana y Alejandro, son muy interesantes porque lo que nos cuenta Joana es algo que repiten muchos testigos, y es las personas están dormidas en parálisis del sueño y ven esta especie de figuras. Hicimos un programa hace muchos años con médicos que nos explicaban que eran alucinaciones hipnogógicas, si no estoy mal. Pero también hay personas que dicen verlos por fuera de esa parálisis, que es el caso. O sea, no es el que está allí, sino es su pareja la que ve la sombra gigante. Y ese sí es un misterio, porque ya no es alguien que está alucinando, tendría que estar alucinando a alguien por fuera del sueño. Es realmente extraño, ¿no? Exactamente, Esteban. Yo creo que algo fundamental dentro de lo que han establecido los expertos, un pool de médicos que ha investigado este tipo de parasomnias, la parálisis del sueño, y resulta que hace unos años hicieron un estudio con 1000 pacientes que habían manifestado presentar estos síntomas, y ellos determinaron que entre el 5 y el 62% de esos 1000 pacientes que habían experimentado esto habían padecido una parálisis del sueño en algún punto de sus vidas. De hecho, algunos de estos científicos van más allá y establecen que incluso este porcentaje se podría extrapolar a gran parte de la población mundial. En algún momento todos nosotros, ya sea de forma consciente o inconsciente, hemos experimentado esto de alguna forma u otra. Y lo que establecen estos científicos es que si bien tendría desde luego una explicación, como por ejemplo puede ser la apnea del sueño u otro tipo de enfermedades asociadas con los trastornos del sueño, sí hay cierta casuística, como varios de estos testimonios que estamos examinando, que no tienen una explicación convencional, que se salen de la ciencia. Por ejemplo, el testimonio de Francisco Vivas, una persona quien también vivió parálisis del sueño. Este caso fue documentado por Mado Martínez, un hombre quien decía que una extraña sombra se posaba a los pies de la cama en una de esas noches de auténtico terror. Gritó, llamó a su madre entró al cuarto, y fue tan impactante la experiencia de este hombre que dice que incluso cuando ya era consciente y su madre estaba dentro de su cuarto, observaba a esta sombra de gran tamaño detrás de su progenitora. Llamaron a otro de los familiares, prendieron las luces, y cuando ingresaron no había nada. Realmente una casuística impactante que a muchas personas les ha ocurrido. ¿Sabe qué recuerdo en este punto que hablamos de esto? Que se nos olvidó hablar de otro tipo de criatura. Ya no nos alcanzó el tiempo, que es el ensotanado. Claro. Sí. El monje ensotanado, que aparece en muchas leyendas de América Latina, en México, en Perú, en Guatemala, que dicen ver como una especie de monje generalmente por las noches en conventos abandonados, en colegios, muchas veces en liceos, que además se mueve como si flotara. Y que además tiene como una especie de esfera en la mano. Sí, Siempre y que no tiene rostro, además. No tiene rostro, y es otra de las categorías que han investigado muchos, que tiene una esfera que brilla en la mano o una caja, que eso es muy raro, ¿no? Tiene como una caja en la mano, y que muchos dicen aparece allí. También me recuerda las apariciones de la Santa Muerte, que mucha gente dice que vi la Santa Muerte. Lo que pasa es que, según muchos investigadores, y cuando hablo de muchos, hablo de Mado Martínez y de muchos más, esa imagen de la Santa Muerte podría ser ese mismo ensotanado, sino que se les da el nombre de lo que se nos acerca más. Exactamente. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Cuál es su conclusión? ¿Cómo lo pueden buscar a usted, señor Miguel Ángel Claro, Amaya? bueno, yo creo que la primera conclusión es lo que les comentaba detrás de cámaras, que
Nosotros, mediante el pensamiento, somos capaces de crear muchísimas cosas y muchas de las entidades que muy posiblemente aparecen, aterrorizan, son creadas por nuestra propia mente y al generar esta cuestión en el colectivo, pueden llegar a manifestarse en estos planos. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que piensa, entonces hay que pensar bien para que no se le aparezca a uno el hombre sombra. Lo otro, en redes me pueden encontrar como @MiguelInvestigador en Instagram. Ahí nos encontramos y charlamos. Alejo, muchas gracias de verdad Con todo por el estar gusto, con nosotros. Esteban. Volverá. Alejo, una pregunta que quería hacerle para concluir. ¿Qué cree usted que son esta gente sombra? Hemos hablado de muchos tipos, pero ¿qué cree que son y cómo pueden buscar su canal de YouTube en donde usted tiene contenidos como este? Muchas gracias, Esteban. Bueno, por mi lado yo considero que si bien algunos de estos casos tendrían una explicación científica desde los trastornos del sueño, claramente hay ciertas investigaciones, investigadores que han demostrado que no todas estas experiencias tienen una explicación convencional y es ahí donde tenemos que examinar este espectro de estas energías remanentes, de estos seres que tendrían esta interacción con nosotros y desde luego aquí todo el equipo de trabajo vamos a estar leyendo sus comentarios ahí para que nos compartan sus experiencias porque también va a ser muy interesante saber si ustedes han vivido este tipo de encuentros, si les gusta el misterio, las nuevas fronteras de la ciencia, los enigmas de la historia, los invito a que conozcan mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube donde publico este tipo de contenidos y si les gusta mi trabajo los invito a que me sigan en Twitter, Instagram y TikTok en @AleBernal con /S. Mandrágora Misterios, no se les olvide. Entren en YouTube, escriben Mandrágora Misterios y ahí, más allá dentro de poco va a salir del aire en emisiones originales. Vamos a volver el próximo año. Mientras tanto, entren a Mandrágora Misterios y ahí escuchan todo y escuchen también a Johanna Arenas en su propio podcast, canal de YouTube, que es Ventana al Misterio, ¿verdad, Johanna? Sí, señor, Ventana al Misterio, donde hay una cantidad de contenido con todos ustedes. Así que pueden ir a buscarlo y en mis redes sociales me encuentran como @YArenasB, porque ahí abrimos todos los espacios y todas las posibilidades para este mundo del misterio y para entender todos estos sucesos de manera diversa. Bueno, señores, nos vamos. Hoy estoy todo de negro como la gente sombra. Pero quiero decirles que realmente este tema a mí me llama mucho la atención. Lo hemos hablado aquí un montón, porque es algo que todo el mundo habla. Me han hablado desde Perú. Se me acercó una vez alguien por allá en Paracas y me dijo, yo he visto tus videos y a mí me ataca una gente sombra. Hasta personas acá, de pueblos, que me dicen, yo le quiero contar algo. Hay una sombra negra que acecha mi casa por las noches. Es realmente asombroso este tema. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por vernos. No olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.